El yin y el yang es un viejo concepto del taoísmo chino en el que demuestra la dualidad de todo lo existente en el universo. En el mundo, esto traducido al mundo de las ideas, se podía interpretar fácilmente como un concepto, si yo lo abordo desde otro punto de vista, puede representar exactamente lo opuesto. Yo durante esta conferencia voy a tratar de convencerlos, contarles cómo un mecanismo biofísico que yo he estudiado a lo largo de mi carrera científica puede dar lugar a hacer las bases moleculares de enfermedades devastadoras como el Parkinson o el Alzheimer, y el mismo concepto biofísico puesto en otro contexto nos puede dar lugar a un producto tecnológico de una utilidad, que nos dé una utilidad económica regional. Del concepto que les voy a hablar es de la asociación organizada de proteínas. Las proteínas, si ustedes recuerdan del colegio secundario, son largos polímeros de aminoácidos que son capaces de enrollarse sobre sí mismos, formando la mayoría de ellos estructuras globulares y compactas. Para ejercer su función biológica, adentro y afuera de la célula, nadan libremente, interaccionan entre ellos, porque tienen que interaccionar para tener sus funciones, o interaccionan con otras moléculas, pero de una forma tipo touch and go, o sea, se pegan y se despegan, pero en condiciones normales no quedan nunca pegados. Sin embargo, por ejemplo, en el envejecimiento celular, que es una de las principales causas del Parkinson o del Alzheimer, lo que ocurre es que cambian las condiciones dentro y fuera de la célula. Y las proteínas que normalmente nadan libremente, lo que les sucede es que comienzan a agregarse, formando un tipo de asociación organizada que termina dando unos tubos, unas fibras, que son visibles incluso en un microscopio óptico. Yo me he comenzado a estudiar este fascinante mundo de la agregación de las proteínas en mis estudios postdoctorales. Yo me he recibido en la Universidad Nacional de Tucumán de Bioquímica y después con una beca de CONICET pude hacer mi tesis doctoral. Pero yo mi tesis doctoral la hice en estudio de membranas. Cuando terminé mi tesis, nos alentaban mucho a los científicos para que nos fuéramos al exterior del país para poder completar nuestra formación. Y así fue como apliqué a una serie de laboratorios y con una beca de la Unión Europea me pude ir un par de años a estudiar un poco cómo se veían las proteínas, cómo se estudiaban estos procesos de asociación. Cuando terminó mi beca postdoctoral, después de 2 años, se me planteó la misma disyuntiva que se nos plantea a todos los que nos vamos afuera, y es si quedarnos para trabajar muy cómodamente en los laboratorios tan equipados que hay en Europa, o volver al país y abrir una nueva línea con lo aprendido. En esa decisión son decisiones de vida y son decisiones complejas, porque no juegan solamente factores profesionales o académicos, sino también factores familiares. Por ejemplo, ¿dónde quiere uno ver crecer a sus hijos? Y en mi balanza pesó mucho el aspecto familiar y regresamos al país. Cuando volví al país me reincorporé al mismo laboratorio en el que yo me había formado. Y ahí se me presentó la segunda disyuntiva. Y mi segunda disyuntiva era qué hacer. Para permanecer en el sistema científico, uno tiene que producir ciencia y publicarla en buenas revistas. Y claro, yo venía con un tema en el que aquí no había equipamiento, porque era un tema nuevo para el laboratorio. Entonces la disyuntiva era si acoplarme a un grupo que ya estaba funcionando o decidir abrirme camino sola. Entonces lo que hice fue comenzar sola, porque tenía una ventaja en esto que significa el estudio de las proteínas. Y la ventaja que tenía era que las proteínas son tan chiquititas que no hay microscopio que las pueda ver. Entonces se las estudia por métodos indirectos. Esos métodos indirectos requieren mucho equipamiento
en el cual uno va, mide un corto periodo de tiempo y después se pasa meses analizando los datos. Entonces yo hice eso durante el primer tiempo de mi vuelta a la Argentina, aplicaba distintas becas y con esas becas me podía ir a medir mis muestras en algún laboratorio de la Unión Europea y después regresaba al país y al principio con una simple computadora y después con un clúster de computadoras podía sacar datos interesantes que me permitieran permanecer en la literatura. Así fue como trabajé con esta proteína que ustedes ven acá, que se las presento, se llama GAPDH. Es una proteína que está en todas las células del organismo y que normalmente para ejercer su función nada libremente en el interior de la célula. Si ustedes la ven me dirán, es una constelación absolutamente ininteligible de moléculas y enlaces, pero sin embargo nosotros los biofísicos con técnicas matemáticas podemos sacar resultados muy útiles y publicables a un nivel considerable en revistas internacionales. Después que pasó eso, con un esfuerzo al que tengo que agradecer de varios investigadores de mi laboratorio, cada uno donó un poco de dinero de su subsidio y se pudo comprar un equipamiento con el que yo comencé a trabajar, que es un espectrofotómetro de infrarrojo, que hasta el día de hoy creo que debe ser uno de los equipos más complejos de nuestro laboratorio. Y eso me dio un salto cuantitativo muy importante, ya que a partir de ahí se produjo el despegue de mi grupo de trabajo. Nosotros logramos descubrir que esta proteína, cuando nosotros la incubamos con heparina, la heparina les sonará mucho porque es un azúcar que se lo usa mucho en clínica médica como anticoagulante y todos tendrán algún abuelo o tío que lo usa. Cuando lo incubamos con heparina, esta proteína que normalmente nada tranquilamente en las células comienza a agregarse y dar esos tubos. Esos tubos nosotros ya los podíamos divisar en un microscopio óptico y acá los pueden ver, ¿ven? Estos son simplemente tubos o agregados fibrilares de esta proteína. Y justamente por esa época que habíamos encontrado esto, salieron publicadas en revistas científicas muy importantes que las proteínas que producían Parkinson y Alzheimer, cuando se agregaban para dar sus tubos, coprecipitaban con nuestra proteína y sin embargo nuestra proteína no la estaba estudiando nadie en el planeta prácticamente. Entonces nos dio un hueco productivo por el que decidimos desplazarnos. Entonces planteamos el siguiente esquema simple de trabajo. Esto que grafico en trabajo en naranja es la proteína que está implicada cuando se agrega en la formación de los agregados que matan a las neuronas en el Parkinson. El Parkinson en realidad es una enfermedad neurodegenerativa igual que el Alzheimer, tiene la misma etiopatogenia y se produce porque se mueren neuronas en el sistema nervioso central. Como sabrán, las neuronas que se mueren no se reponen. Una vez, y la causa, los biólogos celulares comenzaron a preguntarse por qué se morían las neuronas, y la causa fundamental de muerte de neuronas aceptada hasta el momento es que ciertas proteínas, en el caso del Parkinson, la alfa-sinucleína, comienzan a agregarse y esa agregación dispara mecanismos que matan a las neuronas. Entonces, esta es la proteína implicada en el Parkinson, que se llama alfa-sinucleína, que nada libremente en condiciones normales, que absolutamente todos las tenemos en nuestras neuronas. Cuando interacciona, cuando cambian las condiciones celulares, comienza a agregarse. Lo que se sabe hasta el momento es que lo que mata a la célula, en realidad, los tóxicos, los grandes tóxicos celulares, son estos agregados intermedios. Lo que nosotros encontramos estudiando nuestra proteína es que nuestra proteína era capaz de deshacerse de estos agregados intermedios, al menos en un tubo de ensayo. Entonces nosotros poníamos agregados de nuestra GAPDH, esa que les mostré, que en presencia de heparina también se agregaba, poníamos esos agregados y la concentración de estas especies tóxicas disminuía. Entonces nos dimos cuenta que estábamos frente a algo muy importante y lo que queríamos hacer era
publicarlo en una revista de altísimo impacto a nivel internacional, simplemente para que le diera mucha visibilidad a nuestro grupo. Pero claro, vivíamos acá en Tucumán, trabajábamos acá en Tucumán, y técnicas y las revistas de alto impacto, lo que nos decían los colegas es: no, mira, las revistas de alto impacto es verdad que publican muy buenas ideas, pero muy buenas ideas soportadas por alta tecnología. Y ni en Tucumán ni en la Argentina teníamos tecnología necesaria para poder, por ejemplo, caracterizar esta especie, que sería la que limpiaría las especies tóxicas. Entonces, como no teníamos ninguna posibilidad, no bajamos los brazos. Lo que hicimos fue intentar negociar nuestra idea. O sea, teníamos una muy buena idea, teníamos que buscarnos un socio capitalista que tenga acceso a la alta tecnología, intentar interesarlo con nuestro tema y ver que se asocia a nosotros. Y eso fue lo que hicimos. Nos pusimos de acuerdo con unos físicos de la Universidad de San Pablo. Nosotros necesitábamos para trabajar radiación sincrotrónica. Un sincrotrón es un gran acelerador de electrones. Acá en este anillo que ustedes ven de concreto, giran electrones a altísima velocidad, y en cada lugar donde gire el haz de electrón produce energía que puede ser gamma, beta, X, de altísima intensidad. Nosotros trabajamos con radiación X, pero de muy alta intensidad, en esto que se llama en una línea de Sachs. Nosotros estábamos trabajando justamente en este box. La hora de radiación sincrotrónica es carísima para cualquier empresa, entonces teníamos que, con nuestros socios brasileños, intentar aplicar subsidios que nos permitan movilizar al grupo de trabajo hasta Sao Paulo para poder medir, aparte de las horas de radiación sincrotrónica. ¿Por qué? Porque cuando en el sincrotrón horas de medición, si dan 48 son 48, no se duerme, no se come, o sea que hay que ir en equipo para hacer relevo para las mediciones. Así fue como fuimos con un equipo de la Universidad de San Pablo. Tuvimos la primera vez que fuimos 72 horas de mediciones, y después de aproximadamente 10-12 meses de cálculo, porque es lo que yo le decía, se mide poquito, se calcula mucho. Después de 10 a 12 meses de cálculo tuvimos más o menos la estructura de esa molécula que nosotros estamos buscando, por lo menos en baja resolución, que era lo que seguro nos iba a pedir la revista. Ahora bien, teníamos que saber, nosotros decíamos, bueno, en el tubo de ensayo esta molécula saca del medio especies tóxicas, pero si esta molécula también es tóxica, estamos en la misma. Entonces tendríamos que hacer dos cosas, que era ver si lo que nosotros veíamos en el tubo de ensayo era exactamente lo mismo que lo que pasaba en la célula, y ver si nuestro compuesto, que ya lo habíamos estudiado en el sincrotrón, era o no era tóxico. Y necesitábamos hacer cultivos de neuronas. De nuevo, la misma disyuntiva, estábamos en Tucumán, cultivos de neurona, cultivos de líneas celulares de neurona, absolutamente imposible, no teníamos los microscopios adecuados, no teníamos dinero para mantener líneas celulares de neurona. Entonces hicimos exactamente lo mismo, salir a vender nuestra idea. Entonces nos pusimos de acuerdo con investigadores de la Universidad de París que tenían muy a punto el tema de los cultivos neuronales, y a partir de ahí aplicamos a una serie de subsidios que por suerte salieron. Entonces me permitieron que vaya con mis muestras a París a medir dos cosas: si esto era tóxico y si esto en la célula era capaz de reclutar especies tóxicas. Afortunadamente los resultados fueron excelentes. Nuestro oligómero no es tóxico, al menos en cultivos celulares, y es capaz de reclutar especies tóxicas. Entonces pudimos llegar a hacer cima y llegar a tener nuestro trabajo en esta revista, que es como una de las más importantes en el área, es el Journal of Biological Chemistry, y lo más importante es que fue un trabajo que, si bien colaboraron grupos internacionales, la idea fue tucumana, la dirección de todo el equipo fue tucumano, y salió de acá, dirección final del autor correspondiente tucumano. La verdad que cuando me llegó el mail del editor donde sabía si lo habían aceptado o no, cuando leí que había estado aceptado, cerré los ojos y digo, bueno, por estos momentos de tanta adrenalina ya vale la pena tanto esfuerzo y hacer ciencia. Ahora,
les voy a contar el yang de esta historia que les había prometido al comienzo, porque como decíamos, las proteínas se agregan, así habíamos comenzado la charla, las proteínas se agregan y son capaces de matar neuronas y de producir enfermedades neurodegenerativas tremendas, de las cuales no hay cura, no hay, hasta el momento no hay remisión, solamente tratamiento sintomático. Nosotros habíamos estado mucho tiempo en el laboratorio con todo el grupo de trabajo tratando de formar fibras con cuanta proteína nos aparecía. Si nos traían fibras de proteínas de desechos industriales, por ejemplo la fabricación del queso, le buscábamos formas de construir fibras, estos tubos, estas fibras amiloides, y teníamos todo el know-how de cómo hacer fibras con proteínas. En ese momento, fue en diciembre del 2010, salió publicado en una revista muy importante, Nature, un trabajo de unos investigadores de Madrid y de Uppsala, en el que caracterizaron la tela de araña. La tela de araña son ni más ni menos que fibras de proteínas asociadas del mismo modo, haciendo esos tubos que yo les mostraba, que la proteína normalmente en el aparato vestibular de la araña está soluble, nadando soluble, y cuando sale al exterior hay un cambio de pH y se forman estas fibras, que estas fibras tienen muchas propiedades muy interesantes. Una de las más interesantes es que tiene 6 veces más resistencia que una fibra de acero del mismo diámetro. Entonces los autores sugerían que se las podía utilizar como un material soporte, como un nanomaterial que ahora están muy de moda. Entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos una capacidad para hacer fibra con cuanta proteína nos agarre. ¿Por qué no usamos esa proteína y le pegamos algo? En biotecnología se usa mucho, por ejemplo, cuando una enzima no funciona bien, pegarla a una superficie y normalmente aumenta su actividad. Por esa fecha, yo justo había sido, las cosas a veces ocurren por algo, había sido jurado de la tesina de la licenciatura de una alumna de la facultad. Y esta alumna había estado estudiando una enzima que se llama lipasa y la había caracterizado, y esa enzima tenía muchas aplicaciones biotecnológicas, pero la que a mí más me llamaba la atención era una aplicación, era la producción limpia de biodiesel. ¿Sí? Me llamó mucho la atención porque a partir de esa enzima, si ustedes colocaban etanol, que nosotros lo podemos producir fácilmente acá en Tucumán, y algún aceite de soja de girasol, que también tenemos mucho acceso, y esa enzima, logramos el palmitato de etilo, que es el biodiesel. Pero el problema de la enzima era que cuando estaba en medio etanólico no funcionaba muy bien. Entonces me fui con esa idea, me fui hasta ProIMI, que es otro instituto de CONICET, a vender mi idea de inmovilizarla en nuestros tubos a la persona que había trabajado todo el tiempo en esa enzima. Y le pedí que me dé todo el know-how de la enzima, y nosotros teníamos el know-how de cómo hacer las fibras, y queríamos pegarlas a esta enzima en nuestras fibras a ver si aumentaba la actividad. Pero no conseguíamos pegarla. Entonces me acordé que había un investigador que había llegado de Alemania, que estaba en Santiago del Estero, que pegaba proteínas. Entonces me tomé un colectivo, me fui a Santiago del Estero, bastante menos glamoroso que un vuelo de Air France para ir a París, pero igualmente útil. Y conseguimos pegarla y conseguimos obtener que la enzima aumente un 125% su actividad en medios etanólicos. Con eso pudimos conseguir una patente tecnológica que la acaban de patentar. Hace 20 días nos aceptaron la patente y de la cual estamos muy orgullosos. Bueno, este símbolo, los inquietos de la informática lo conocerán, es el símbolo de Ubuntu, que es una distribución de un sistema operativo que se llama Linux. Nosotros en el laboratorio, todo el grupo que usaba cálculo no podía usar Windows y teníamos todos instalados Linux en el laboratorio. Entonces, cuando un día estábamos todos usados, pero no sabíamos bien, sabíamos que era un sistema que lo hacía gente en todo el mundo, que cada uno aportaba y nada más. Estábamos sentados en un congreso, escuchando a un profesor explicar con un ejemplo de un algoritmo matemático qué hacían las bacterias cuando tenían, por ejemplo, muy poquitas alimentos. Cuando hacían en condiciones desfavorables muy pocos alimentos, todas juntas bajaban sus requerimientos metabólicos y todas juntas comenzaban a sintetizar cosas que le permitan
a la colonia protegerse de las malas condiciones ambientales. Es una becaria que estaba sentada al lado mío, me dice, nosotros trabajamos con esa filosofía en el grupo. La verdad que era así. Ubuntu es una palabra en Zulu que significa soy porque somos. Y la filosofía de mi grupo de trabajo es eso, aportando todo, cada uno un poquito lo que sabe, lo que puede hacer, hemos conseguido cosas muy interesantes. Yo, todas las cosas creo que tienen un yin-yang. El yang de mi vuelta a la Argentina es haber conseguido este grupo al que nosotros le llamamos Ubuntu, que trabaja con una filosofía muy especial, donde no hay un jefe piramidal, sino que cada uno aporta lo que puede y lo que sabe. Y conseguir, yo siempre digo, conseguir un grupo de jóvenes brillantes es sencillo, porque uno le da a una de estas empresas que seleccionan personal y ya está. Pero conseguir un grupo de jóvenes que sea brillante y que esté muy comprometido y muy entusiasmado con lo que hace, eso sí que es difícil. Y yo me siento absolutamente feliz de trabajar en un grupo como este. Y sobre todo de poder transmitirle algo que a mí me han transmitido, lo que me han formado, que es la diferencia entre el éxito y la excelencia. A mí, yo sin darme cuenta, ahora lo percibo, me han acostumbrado durante toda mi vida científica, las personas que me han formado, en trabajar para la excelencia y no para el éxito. El éxito es algo transitorio, que llega y se va con el próximo fracaso. En cambio, la excelencia es una actitud de vida frente al trabajo, en la cual requiere pasión por lo que uno hace, absoluta dedicación y mucha fuerza. Nosotros tenemos un sistema científico de excelencia en el país que ha formado a 3 premios Nobel y a 2 más que dieron en el palo. Y que yo creo que en todo nuestro país hay un montón de grupos Ubuntu resistiendo con la mínima disponibilidad de dinero para trabajar, esperando que las condiciones cambien para darle explosión, y estoy segura que vamos a contribuir en el salto tecnológico que nuestro país necesita. Muchas gracias.